Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta tarde. Gracias por estar aquí. Al final habla mucho de nuestro compromiso o de vuestro compromiso en este caso. Pues nada, simplemente pues de parte de Fanny, David y yo daros las gracias por estar aquí, daros la bienvenida. Vamos a ver bueno, ese Real Decreto, ¿no?, que salió la semana pasada o que se publicó la semana pasada, que aunque ya lo conocíamos por los borradores, pues bueno, ha llegado ya, es oficial, ¿no? Pues bueno, como no, queríamos compartir con vosotros un ratito para comentarlo, saber que vamos a estructurar la sesión en tres partes, ¿no? Vamos a hacer ese estudio de los elementos de ese Real Decreto, cómo aterriza. Vamos a ver la estructura curricular y esos nuevos elementos curriculares que aparecen por ahí. Vamos a ver cómo, sobre todo, en una tercera parte, cómo aplicarlo esto, cómo pensamos que es una manera adecuada de llevarlo al aula, ¿no? Y de forma efectiva. Sabéis que, bueno, que el tema de las competencias ya llegó hace tiempo, pues bueno, cada vez parece que no es una moda, que no fue una moda, ¿no? Como muchos nos decían, que ha llegado para quedarse y con y creo que este decreto o Real Decreto es una declaración de intenciones bastante clara al respecto, ¿no? Sin más, de nuevo agradeceros vuestro compromiso con la educación y me dicen por ahí, David, que no se oye. ¿Vosotros me oís? Sí, ¿verdad? Vale. Pues nada, daros las gracias y yo creo que empezamos, ¿vale? Fanny, empiezas tú. Vale, muchas gracias. Bueno, primero daros las gracias a todos por ser lunes, 7:30. eh, para los valencianos medio ya inmersos en fallas, pero bueno, estar aquí supone que estáis todos interesados por el nuevo panorama, ¿no?, a nivel curricular que se va a suceder en este país durante este curso y también el curso que viene. Como sabéis, el Real Decreto es la propuesta en su primer nivel de concreción curricular que hace el Ministerio y que ahora pues lanza a las diferentes comunidades autónomas para que cada una coja y en función de sus características, de sus aspectos diferenciales respecto de las otras, por ejemplo, las que tienen lengua oficial o las que tienen alguna característica especial, tienen que acoger este Real Decreto, hacerlo suyo y proponer sus decretos autonómicos que creo que a partir de ahora ya van a ir saliendo y se van a ir publicando hasta aproximadamente el mes de junio o julio, no sé las comunidades que serán más tempranas, las otras que igual les cuesta un poquito más, pero que estamos seguros de que ya todas están trabajando, conocemos equipos en las diferentes comunidades, porque, como ya os ha dicho Guillermo, salieron los borradores y aunque pensamos que al final el Real Decreto ha perfilado muy bien esos borradores y los ha mejorado, pues es verdad que sí que tenemos que esperar un poco a lo que diga cada una de las comunidades autónomas, que al final es el currículum más directo que ya cogen los diferentes centros para poder llevar a cabo sus programaciones. Pero, dicho esto, es importante, o pensamos desde Escuela de Maestros que era importante hacer esta webinar porque sí que es verdad que ya el Real Decreto lanza novedades que las comunidades autónomas no pueden dejar de lado, ¿no?, y que van a tener que incorporar en sus diseños. Entonces, hemos querido ya mostraros esas novedades para que empecemos a familiarizarnos, ¿no?, con ese vocabulario y con lo que nos vamos a ver en las diferentes comunidades. Entonces, yo voy a intentar, como ha dicho Guillermo, hablaros de todos los elementos, ¿no?, que nos propone este Real Decreto. Intentaré ir explicándoos los que ya teníamos, las diferencias que se han podido marcar en algunos de ellos, los que van a ser nuevos, y ya luego pues mi compi Guillermo os explicará cómo se relacionan esos elementos y David cómo podemos ya directamente llevarlos al aula y a nuestra práctica diaria, que al final es lo que a nosotros más nos interesa.
Bien, vamos a empezar y el Real Decreto, como ya sabéis, es el 157/22 del 2022, del 1 de marzo, por el que establece como la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria. Luego os hablaré un poco de los porcentajes que tienen que ser fijos y otros que van a poder las comunidades autónomas variar un poco en su diseño, ¿vale? En un primer apartado me gustaría resaltaros algunos de los aspectos que para mí justamente y para todas las personas que puedan haber aquí en la sala que vienen del mundo de la atención a la diversidad, eh, nos interesan, ¿no? Porque ya se han puesto en el preámbulo y vamos a saber que a partir de ahora vamos a tener que poner nuestro foco, ¿no? A nivel de estudio y de investigación en estos aspectos. En el mundo de la atención a la diversidad, sobre todo y muy importante, la aplicación a lo largo de todo el desarrollo curricular y también en las diferentes comunidades autónomas y también en las diferentes programaciones de los centros del diseño universal para el aprendizaje. Es un Real Decreto que, igual que hizo ya la LOMLOE, lanza una llamada muy importante a la atención a la diversidad, a hacer aprendizajes individualizados, a intentar llegar a todos los alumnos, ofrecer las mismas oportunidades a todos, y para ello coge como una herramienta importante los pilares del diseño universal para el aprendizaje. Luego, segundo pilar imprescindible para nosotros, porque sabéis que ya llevamos muchos años en este desarrollo y que, bueno, como ha dicho Guillermo, nosotros nos apartamos de la idea de que esto iba a ser una moda porque sabíamos que se iba a consolidar, porque era un planteamiento a nivel europeo que teníamos que conseguir que aterrizara en nuestro modelo educativo, es el desarrollo de las competencias. Ahora yo creo que podría haberse dado de otra forma diferente, pero sí que han querido los desarrollos curriculares asentar el modelo competencial, y para ello pues han incluido un elemento que luego os explicaré que para nosotros es básico, ¿no? Para que podamos llegar a saber desde el aula cómo se van desarrollando las diferentes competencias en nuestros alumnos. Luego, pues evidentemente las diferentes autonomías tendrán que desarrollar los currículums en las diferentes etapas y ciclos, y esto también aterrizará en los centros, y ahí hay un apartado que da una serie de una autonomía personal para poder hacer cositas que hasta ahora habían sido un poco más complicadas a nivel de organización, ¿no? Sabéis que este decreto curricular vuelve a la organización por ciclos. Aquí pues hay gente que está más a favor, otra gente que está más en contra. Siempre el ciclo preserva un poco las diferencias a nivel de aprendizaje en los alumnos de los diferentes ritmos, que luego después cada centro también tendrá que hacer el nivelaje en los ciclos, porque evidentemente pues cada curso hay una pequeña promoción y tal. El carácter, sobre todo en situaciones de aprendizaje, y los aspectos de la evaluación, ¿vale? De la evaluación individual. Bueno, pues empezamos en el artículo 2 y me parece muy importante que se haya hecho porque en el currículum anterior no se hizo y luego se tuvo que publicar una orden posterior para clarificar la definición de cada uno de los elementos. Ahora lo meten aquí especial, y en las definiciones nos hacen referencia, y luego las voy a ir desarrollando, a qué se entiende por objetivos, por competencias clave, competencias específicas, que es el elemento nuevo, criterios de evaluación, saberes básicos, que es un elemento que ha evolucionado, y luego las situaciones de aprendizaje, que es otro elemento nuevo. Bueno, pues vamos a ir desgranando algunos principios generales que están en el artículo 5, y nos dice que son 6 cursos obligatorios y gratuitos, que eso continúa igual, la edad aproximada entre 6 y 12 años, aunque puede variar en el caso de que algún alumno tenga la promoción, ¿vale? Bueno, esto más o menos viene siempre a ser lo mismo, porque la esencia de lo que es la educación primaria
no cambia. Entonces, en los principios pedagógicos se desarrollan muy similares a los que habían en la anterior ley, hablan de las lenguas oficiales y de las lenguas cooficiales, de integrar las competencias, del dominio en la lectura, de potenciar aprendizajes significativos, de garantizar la inclusión educativa, pues los principios pedagógicos que ellos piensan que tienen que impregnar todo el trabajo de todas las aulas. Ahora, ¿cómo llegamos a estos principios pedagógicos? Pues es cuando empieza a partir de ahora el desarrollo curricular. Bien, objetivos. Pues los objetivos son los logros que se espera que los alumnos hayan alcanzado al finalizar la etapa, porque sabéis que desde el currículum anterior son objetivos generales de etapa, o sea que todos tenemos que tener su referente. Estos van a ser los objetivos generales de la etapa, están numerados en letras y son para todos los cursos a lo largo de toda la etapa, con lo cual sí que es verdad que ya veremos cómo en las relaciones curriculares los vinculamos con algunos criterios para saber nosotros y tener la seguridad de que al trabajar con determinados criterios de determinadas áreas vamos contribuyendo a que esos objetivos se alcancen, porque tenemos que pasar factura de los objetivos. Al finalización de la etapa tenemos que decir cada uno de nuestros alumnos si los ha llegado a alcanzar o si no los ha llegado a alcanzar. Bien, a continuación pasamos un poco con la organización curricular, ¿no? Continuamos esa organización por áreas. Las áreas vienen a ser las mismas que teníamos. Ahora han unido ciencias naturales y ciencias sociales, pero dejando la posibilidad, porque los bloques de contenido son claros y se puede hacer sin ninguna dificultad. Yo creo que esto lo han hecho siguiendo uno de los principios del DUA, que es la flexibilidad, que cada comunidad coja su identidad propia y pueda decidir si quiere que la asignatura sea conocimiento del medio, o sea, naturales y sociales. Eso lo veremos en el desarrollo curricular de las autonomías. Educación artística, que sí que se da, como siempre, plástica y música. Luego, educación física, la lengua oficial, la lengua extranjera, las matemáticas, la religión o la alternativa, y luego se vuelve a introducir la educación en valores en un curso del tercer ciclo. Vale. La distribución de las áreas, ahí se apuesta por un número de horas o de sesiones determinadas. Lo que pasa es que se tiene que acabar de cuadrar con la propuesta que hagan las diferentes autonomías, porque, por ejemplo, en la nuestra pues, se incluirá la lengua valenciana, entonces el reparto de lo que toca a cada una de las áreas pues se tiene que volver a recalcular, porque días lectivos son los que son y las horas son las que son, no puede haber ni más ni menos, ¿no? Bueno, ahora, una vez hemos dejado ya la parte de los objetivos y de las áreas, que es como un poco más general, ya nos adentramos en la parte que a mí más me gusta, que son los elementos que más disfruto de explicar, que son las competencias clave. Y estas competencias clave, en el paso un poco de los diferentes currículums anteriores, habían aterrizado en la propuesta curricular la primera vez en 2006 en la LOE de una forma así como un poco lo dejamos caer y luego ya los profesores que miren a ver cómo lo pueden trabajar y tal, y eso pues dificultó un poco a la gente que estudiamos el currículum el poder crear esa arquitectura curricular y esas relaciones curriculares. En la ley anterior ya se hizo una apuesta de, oye, este elemento es el que tiene que llegar a conseguir todo alumnado, y entonces se intentó relacionar con los criterios de evaluación, pero las competencias estaban definidas de una forma descriptiva. Lo que pasa es que esa descripción, que bueno, debería de haberse conseguido al final de la etapa de primaria, era como un poco ambigua, ¿no? Todos sabíamos el camino hacia donde íbamos, pero no sabíamos la meta a la que deberíamos de haber llegado, ¿no? Entonces, en esta propuesta curricular, como os hemos dicho que asenta el modelo competencial, pues se incluye un elemento nuevo que sería como el
final hacia dónde tenemos que llegar, que es lo que se conoce o lo que se va a conocer a partir de ahora como el perfil de salida. Es decir, qué perfil deberían de tener los alumnos cuando llegan al final de la primaria en sexto y al final de la secundaria en cuarto de la ESO, a nivel de desarrollo curricular en cada una de las competencias clave, ¿vale? Entonces, aquí lo primero es saber lo que es una competencia clave, ¿no? Que es el desempeño que se considera imprescindible, ¿no? Que los alumnos vayan adquiriendo para garantizar, pues, su formación en diferentes ámbitos, ¿vale? Y puedan dar respuesta, ¿no? A esos retos y desafíos globales, ¿no? Y ahora se estipula como que es un elemento que al finalizar la etapa de la ESO está definido en diferentes descriptores hacia donde tenemos que dirigir la atención los profesores para que los alumnos lleguen a poder conseguir esos descriptores. Esto es muy importante. Y además tener en cuenta que ha habido una reestructuración de las competencias. En la primera ley había 8, luego había 7, ahora han vuelto a poner 8. A mí me parece muy acertado porque se han acogido al modelo que marca el marco europeo de referencia, ¿no? Entran 8 competencias y además son las mismas que hay en el modelo del marco, ¿no? La comunicación lingüística, la plurilingüe, la matemática y la competencia en ciencia y tecnología, la digital, la personal social y aprender a aprender, que esta se ha unido con la anterior, ¿vale? La competencia ciudadana, que queda ya ahí como importante, ¿no? Para que los alumnos aprendan una ciudadanía íntegra para el día de mañana, y la competencia emprendedora, que continúa siendo la misma, y la de conciencia y expresiones culturales. Si veis, la gran diferencia es que se incorpora la competencia plurilingüe y luego la personal social y aprender a aprender se junta, se vincula. Este es el marco de referencia a nivel europeo y creo que ha sido un acierto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido poder definir el perfil de salida. El perfil de salida es que las personas que han desarrollado la definición de esas competencias han delimitado, ya no en una descripción narrativa, sino concretamente de cada competencia qué tienen que saber nuestros peques cuando terminen primaria y cuando terminen secundaria, ¿vale? Y ese perfil de salida lo han podido hacer porque lo han cogido y lo han traído de los marcos que desarrolla la Unión Europea para las diferentes competencias. O sea, es un planteamiento que tiene un rigor técnico bastante fundamentado, ¿vale? Esto aparece en el anexo 1 al final del Real Decreto, ¿vale? Y podéis verlo en esta visualización, ¿no? La competencia plurilingüe, se explica qué es la competencia plurilingüe, pero ahora ya no se da tanto desarrollo narrativo como se daba ahora, sino que se dice, ¡pum!, descriptores operativos. Y los descriptores operativos, como podéis ver, es, al completar la educación primaria, los alumnos o las alumnas deberán de hacer esto. Al completar la secundaria, deberán de hacer esto otro. Claro, esto a nosotros nos abre un camino hacia saber orientar la formación de nuestros alumnos, porque al final vamos a tener que dar fe de si el alumno ha conseguido esos descriptores operativos de las diferentes competencias, ¿vale? Los descriptores operativos, por ejemplo, en comunicación lingüística hay 5, en competencia plurilingüe hay 3. No es un currículum que se haya caracterizado por ser muy amplio, ¿vale? En matemática hay 5, en digital hay 5, en personal y social hay 5, en ciudadana hay 4, en la competencia emprendedora tenemos 3 y en la de conciencia y expresiones culturales
solamente hay 4. ¿Vale? Entonces, estos descriptores operativos, como os estaba comentando, se tienen que ir trabajando a lo largo de toda la primaria y poco a poco, al final de la etapa, se va a tener que rendir cuentas de ella. No solo al final de la etapa, ahora os descubriré otros momentos. La competencia específica es otro elemento nuevo. Y ahora os voy a explicar por qué. Los criterios de evaluación y los saberes básicos los conocemos, ¿vale? Son ya grandes aliados nuestros. ¿Pero qué es la competencia específica? Bien, pues la competencia específica entra dentro de cada una de las áreas. Es un elemento que va por arriba de los criterios de evaluación. Está definido en términos también de desempeños y es como las diferentes competencias que se deberían de conseguir dentro de un área que se van a relacionar con el perfil de salida. Es como un elemento que han creado de unión, ¿no? De unión entre las competencias clave y los criterios de evaluación del área, ¿vale? Claro, estas competencias específicas van a estar descritas en los mismos términos que los descriptores de la competencia clave para que sepamos relacionarlos, aunque ya nos dan la relación, y además integrarán pues, los saberes básicos y los criterios de evaluación pues, propios de cada área. Si os dais cuenta, aquí hay una competencia específica y a continuación ya te dice, esta competencia específica de esta área va a contribuir al trabajo en este descriptor, este descriptor, este descriptor y este descriptor del perfil de salida. ¿Vale? Entonces, claro, ahora nosotros pues lo que tenemos que hacer, luego nuestro compi Guille tendrá que ayudarnos a intentar montar esta relación curricular, pero si veis, todo está relacionado, ¿vale? Con lo cual, cuanta más relación entre los elementos haya, mejor nos va a permitir a nosotros luego montarnos ese mapa para poder estar trabajando en unas competencias, en unos criterios y tal, y poder ir organizando las unidades didácticas. Vale. Los criterios de evaluación, lo mismo, indican niveles o son los referentes para saber los niveles de desempeño, ¿vale? Y pues proponen, ¿no? Proponen situaciones de aprendizaje. Los criterios de evaluación están diseñados dentro de cada competencia específica y dentro de cada ciclo. Es decir, cada área tiene 3 ciclos. Cada ciclo tiene sus competencias específicas y sus criterios de evaluación, ¿vale? La competencia específica es la misma para los 3 ciclos, pero lo que varía es los criterios de evaluación. ¿Y los saberes básicos? ¿Qué son los saberes básicos? El otro día me comentaba una compañera mía, ¿pero qué son los saberes básicos? ¿Otro elemento nuevo? No. Los saberes básicos es otra forma de denominar a los contenidos que es más amplia, que integra mejor todo lo que dentro del plano a nivel de contenido debería de trabajar, porque son conocimientos, son destrezas o son actitudes que están vinculadas a un área y que es un término que se acerca mejor a hacer lo que es verdad que sí que se ha intentado y se ha conseguido en algunos casos, que es reducir un poco el nivel de contenidos para dejarlo en aquellos que se considera que son saberes básicos e imprescindibles, ¿vale? Pues los saberes básicos también están agrupados por áreas y por ciclos, ¿vale? Bueno, y finalmente, para llegar ya a la parte final de lo que son las definiciones, entraríamos en lo que es la situación de aprendizaje. ¡Ostras! Una situación de aprendizaje. Pues una situación de aprendizaje es un contexto que tiene que montar el profe de aprendizaje en la que dentro de ese contexto se va a asegurar que haya por parte de los alumnos desarrollo competencial y por parte del profesor toda esa propuesta de técnicas, estrategias, caja de herramientas, materiales, aplicaciones
que los alumnos tienen a su disposición para poder llegar a el desarrollo o la resolución de la situación de aprendizaje y con ello conseguir un desarrollo propio competencial. ¿Vale? Bueno, voy a ir avanzando porque aquí hay mucho y estoy segura que tendréis muchas ganas de llegar a la parte en la que Guille os va a decir, vale, y todo esto se relaciona así. Pero bueno, antes no me gustaría perder la oportunidad de comentaros otros artículos que tiene el Real Decreto, que algunos más o menos son igual que los anteriores, pero encontramos algunas cosas que nos parecen interesantes. La primera es que las administraciones autonómicas tienen la potestad de hacer una adaptación de este currículum, incorporación de algunos elementos y tal, en un porcentaje determinado, ¿vale? Entonces tenemos que esperar a que salgan los desarrollos curriculares autonómicos. Pero además lo que nos dice es que los centros educativos deberán de incorporar en su proyecto educativo este currículum. Y otra cosa que me parece imprescindible, y bueno, imprescindible me parece hoy muy interesante, ¿no?, de aplicación, es que da la posibilidad a que dentro de los centros el currículum se organice para poderlo impartir por ámbitos, que sabéis que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, en primero de la ESO, en secundaria, ya se hizo esa propuesta y se ha ido trabajando por ámbitos. Pues ahora nos abren la puerta y la posibilidad para que lo podamos hacer en primaria. A nivel de horario te dice, si trabajas por ámbitos, el ámbito tendrá la suma de las horas de las diferentes áreas. Luego, a nivel de calificación, cada área deberá de tener la suya porque tenemos que dar fe de que se ha trabajado en el ámbito, el currículum de las diferentes áreas. Pero bueno, ya nos deja esa posibilidad, ya nos deja esa puerta abierta de que podamos hacer una organización de centro diferente, ¿no? Y evidentemente decir que en primaria, que por ejemplo los que visteis el de infantil no era así, pero en primaria se da mucha importancia a lo que es, sobre todo en el tercer ciclo, la tutoría y la orientación, sobre todo para empezar a pensar en el ámbito profesional. La evaluación, evidentemente, la deja como está, pero incorporando, ¿vale?, a los, al articulado, ¿no?, que la evaluación se realizará con el uso generalizado de instrumentos de evaluación, que sabéis que antes no se metía mucho en cómo los profesores hacían las evaluaciones y tal, pues ahora sí, ahora ya han hablado de instrumentos, incluso luego hay otro articulado que os comentaré sobre la objetividad de la evaluación. Y en la promoción se incluye claramente que al finalizar cada ciclo, ahora ya no es al finalizar la etapa, ¿vale?, como era antes, sino que al finalizar cada ciclo se deberá de realizar un informe de cada alumno sobre el grado de adquisición de las competencias, con lo cual ahí hay un trabajo importante en los centros para aprender los descriptores, saberlos nivelar por ciclos y después ver cómo entran dentro de las unidades didácticas, ¿no?, en la magia que tenemos nosotros a la hora de los diseños de nuestros contextos educativos. Bueno, a partir de ahora vienen unos articulados donde describen cosas específicas de medidas medidas de adaptación y de flexibilización para la atención a los alumnos con diferencias individuales, con necesidades educativas, con dificultades específicas de apoyo educativo, de incorporación o de incorporación tardía o de altas capacidades, que sabéis que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, pero me consta que a lo largo de varias comunidades, últimamente se han sacado decretos de inclusión que recogen más o menos las propuestas de las medidas que se tienen que ir haciendo, de la identificación de las necesidades y tal. Luego vamos a la parte de la autonomía de los centros, donde vuelve a recalcar que se deberá de hacer un desarrollo del currículum
dentro de los proyectos educativos y que tendrán que aterrizar en las programaciones de aula donde, ojo, y aquí lo vuelve a poner, los profesores deberán de incorporar los principios del diseño universal para el aprendizaje. Muy importante, ¿vale? Además, vuelve a recordar que esto ya estaba, que la evaluación de diagnóstico se hará en cuarto y veis, como dice aquí, habla del derecho de la evaluación objetiva, volviendo a recalcar que la objetividad y la transparencia se consiguen a partir del uso de instrumentos de evaluación generalizados para todos. Bueno, da un capítulo a la participación de las familias. Y empieza ya con todo lo que son los documentos de evaluación, que esto, por ejemplo, en el decreto de infantil no era tan riguroso, pero claro, a partir de ahora la etapa ya es obligatoria, tienen que haber unas promociones, entonces habla de los documentos oficiales, como son las actas de evaluación, el expediente académico y el historial académico, explica qué tiene que haber en cada uno de ellos, marca que en las actas de evaluación la evaluación estará expresada en insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Han eliminado eso del concepto de cifra, veremos cómo queda en la comunidad autónoma. Y luego también habla pues, del informe personal por traslado cuando un nene tiene que abandonar el curso a mitad de ello. Y bueno, hace referencia a la autenticidad y a la seguridad, a la confidencialidad, ¿vale? Y a la seguridad y confidencialidad de los datos, perdón. Sabéis que trabajamos en la ley de protección de datos, encima menores, tal, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Pasamos ya a las disposiciones. Las disposiciones adicionales hacen referencia a la enseñanza de la religión, de las lenguas extranjeras, dando la posibilidad de que aparte de la lengua cooficial, la lengua extranjera se pueda llevar a cabo para impartir áreas que no sean lingüísticas, que esto ya lo sabíamos en los modelos que hay bilingües y plurilingües, ¿vale? El calendario lo vuelve a fijar en 175 días lectivos y ahora vamos a las disposiciones transitorias y derogatorias, ¿vale? La transitoria lo que dice es que da, como la palabra indica, una transitoriedad de la aplicación de esta norma, ¿no? Y entonces esa transitoriedad lo que dice es, señores, tiene que salir el decreto autonómico y luego tenemos que empezar a implantarlo poco a poco, que esto conlleva pues que entre a los centros, aplicarlo, cambiar materiales, esto, lo otro. Entonces, la transitoriedad, ¿qué es lo que dice? Que el decreto antiguo, el 124, continuará vigente este curso y el siguiente en los cursos pares, segundo, cuarto y sexto. ¿Por qué? Porque más adelante, en la disposición final tercera, como calendario de implantación, lo que dice es que este decreto se implantará por primera vez el curso siguiente en primero, tercero y quinto. ¿Vale? Primero, tercero y quinto. Y al siguiente, en los cursos pares, en los que aún continuaba el Real Decreto. Bueno, se deroga el 126, el Real Decreto 984, que es de la evaluación, el capítulo 2, y toda la normativa igual o inferior de rango que vaya por debajo de esta, ¿vale? Entonces ya sabéis que van a empezar a salir pues órdenes de evaluación, decretos autonómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante para los opositores es este curso, el que vaya a la oposición de este Real Decreto no tiene que decir nada, ¿vale? No tiene que decir nada. De el curso siguiente, solamente se afectará a los opositores que preparen oposiciones de primero, tercero, quinto en su programación. Bueno, y también en los supuestos y en todo. El curso que viene coexistiremos con dos reales decretos, ¿vale? Para primero, tercero y quinto el nuevo, para segundo, cuarto y sexto el anterior, ¿vale? Eso nos ha pasado en todas las situaciones y en todos los momentos. Y el curso 23-24 es en el que se implantará definitivamente a todos los cursos, ¿vale? Bueno, pues ahora ya os dejo con mi compañero Guillermo. Guillermo, espero que esté todo el mundo esperando a escucharte porque he puesto ahí un poquito de
Está bien, está bien. De interés en tu parte. Yo creo que, bueno, lo has explicado genial. Además, bueno, lo mío será mucho más corto porque mucho ya lo has ido explicando. Sí, deciros que ahora cuando que nos van llegando todas las preguntas y que en cuanto acabemos, en cuanto David acabe con la otra parte, vamos a contestar a todas esas dudas, esas preguntas que nos estáis lanzando, ¿vale? Fanny, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Y ahora pues vamos ahora de lleno con la estructura curricular. Como decía Fanny, ha adelantado mucho, ya nos estaban diciendo que vamos rápido. Bueno, lo estamos haciendo ligerito para que luego, bueno, luego sabéis que vamos a subir la grabación, así que lo vais a poder repasar y cualquier duda nos vais diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, pues sí que deciros que ahora vamos a entrar de lleno en esa estructura curricular. El primer anexo, como nos decía Fanny, nos habla de esos perfiles de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Y bueno, en ese aspecto, pues deciros que ya ha explicado antes Fanny, lo primero que nos encontramos en ese anexo 1 son esas 8 competencias clave. Acordaros, lo hablábamos en el anterior webinar y siempre nos gusta dejarlo claro porque muchas veces, pues cuando hablamos de competencia surgen algunas dudas, ¿no? Y al final es algo tan sencillo como que tenemos que tener en cuenta esas dimensiones competenciales, ¿vale? Cuando hablamos de que un alumno, el alumnado es competente, hablamos de que sabe, o sea, del saber, hablamos del saber hacer y del saber ser, y si nos vamos a relacionarlo con los elementos curriculares, pues ya nos vamos a esos saberes básicos que además ahora le han dado esa nomenclatura o ese nombre, a ese saber hacer, destrezas, habilidades, que es cómo pongo en juego esos saberes básicos en un contexto real y luego esas actitudes, ¿no? O esas soft skills, ¿no? Que muchas veces hablamos, competencias blandas que tenemos que ir desarrollando en nuestro alumnado de forma consciente. En ese aspecto, pues saber que tenemos ahí esos descriptores operativos. Esto me lleva a que recuerdo que cuando surgieron las competencias básicas en aquel momento, pues simplemente aparecieron como elemento curricular y éramos los profes los que casi a ojo de buen cubero teníamos que decidir qué relación tenían esos criterios de evaluación con las competencias, ¿no? Y la verdad es que era un trabajo que por una parte, pues bueno, estaba bien porque tú ibas intentando hacer esas relaciones, pero cuando te enterabas un poquito más de cómo iba el tema, pues veías que era más complejo de lo que parecía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando Esperanza nos coordinaba para hacer ese documento puente que aparece en la Comunidad Valenciana y que hace esa relación de los elementos curriculares para facilitar las programaciones de aula, una de las tareas que nos encomendaron es relacionar indicadores de logro en aquel momento con las competencias, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Pues bueno, nos facilitaron una serie de documentos donde aparecían unos descriptores en base a unas dimensiones también, que nos daba unos descriptores que nos facilitaba esa relación, ¿no? Entonces tú veías pues, un criterio de evaluación, un indicador de logro y tenías que leerte esos documentos y ver cuál era el descriptor que mejor encajaba. Claro, este trabajo realmente cuando se hizo el documento puente nosotros lo teníamos claro, pero es verdad que nadie tenía acceso a esos descriptores, ¿no? Ahora yo creo, o sea, pensamos que lo que han hecho es hacerlo visible, ¿vale? Nos han puesto el trabajo mucho más fácil y esa relación pues ya viene dada desde el Real Decreto, ¿de acuerdo? Y ahora ya es el labor de las diferentes administraciones, de las consejerías y de los centros educativos hacer esas relaciones. Nosotros os vamos a facilitar una visión de cómo podemos hacerlo y esos descriptores operativos pues forman parte de ese perfil de salida que es el que antes nos decía Fanny cuando nos decía que desde la competencia de comunicación lingüística pues aparecían 5 descriptores que nos van a marcar muy bien qué es lo que pide cada uno de esas competencias y para que sea muchísimo más fácil hacer esas relaciones, aunque ahora mismo pues ya por facilitarnos el trabajo a nosotros y también la coordinación entre todas las administraciones pues bueno, que componen el Estado, pues haya una homogeneidad, ¿no? Porque es verdad que antes también, pues como decía, en la Comunidad Valenciana se facilita el documento puente, en otras comunidades también me consta que también hay otros trabajos similares, pero pues bueno, de alguna manera así todo el mundo tiene esas mismas relaciones, ¿no? Y eso nos lleva al anexo 2, que bueno, que aparece como áreas. En este aspecto yo no me meto, ya Fanny ha explicado antes el tema de las áreas.
Aquí simplemente aclarar una cosa, unas dudas que nos llegaban el otro día, ¿no? Porque aparece ese área que es educación en valores. Anteriormente, en la anterior ley, o sea, en las anteriores leyes, la alternativa a la religión se llamaba valores y eso ha ocasionado cierto desconcierto, ¿no? Ciertas dudas. En este momento esa asignatura de educación en valores aparece para el tercer ciclo, para uno de los 2 niveles del tercer ciclo. Imagino que serán las administraciones las que en sus decretos estipulen dónde o lo dejarán a la autonomía del centro, no lo sabemos, ¿vale? Porque, como decía Fanny antes, todo esto, pues bueno, falta hacer ese nivel de esa concreción curricular por parte de las administraciones. Y luego, pues la religión pues tendrá una alternativa, ¿no? Que lo que nos decía es que, pues bueno, que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado, ¿no? Que de alguna manera pues estas propuestas que se hagan estarán dirigidas a reforzar aspectos transversales del currículum, pero eso sí, en ningún caso pueden comportar el aprendizaje de contenidos curriculares que estén asociadas a cualquiera de las otras áreas, ¿no? Es decir, voy a poder hacer esa alternativa, pero que no suponga nada que se está trabajando en otras áreas para que la gente que trabaje en religión pues pueda no se vea no haya un desequilibrio, ¿no? En ese aspecto. Este segundo anexo se llama áreas, porque al final aquí es donde entran todos los elementos curriculares de cada una de las áreas. Y aquí, bueno, empezamos desde el principio, ¿vale? Vamos a ver cómo se van concretando, ¿no? Y en ese aspecto, pues lo primero que tenemos son esos objetivos que vienen a suplir a los objetivos generales de etapa, como sabemos, referentes relativos a los logros que debe alcanzar al finalizar el proceso, son esas grandes premisas, ¿no? En las cuales se va a basar este sistema, nuestro sistema educativo. A partir de ahí se establecen las competencias clave, ya Fanny las ha explicado, tenemos las 8 competencias y entra un nuevo elemento curricular, ¿no? Que son esos descriptores operativos que todos esos descriptores forman ese perfil de salida. Hasta ahí, en general, para todos, ¿no? Y a partir de ahí ya se va concretando por áreas, ¿no? Ya tenemos esas competencias específicas que encontraremos dentro de cada una de las áreas y asociadas o dentro de cada una de esas competencias específicas pues se van a desarrollar unos criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Esos criterios de evaluación que ahora es labor de las administraciones el concretarlos si lo consideran o ver cómo lo hacen, porque sabéis que esos criterios ahora mismo están por ciclos y a partir de ahí pues ya las 17 autonomías van a poder hacer tienen esa autonomía para poder hacer y deshacer, ¿no? Y vamos a ver cómo lo aterriza cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver si se van a quedar esos criterios por niveles, si algunas deciden secuenciarlo, o sea, por ciclos, perdón, si alguien decide secuenciarlo por niveles, o incluso si alguna comunidad se lanza a sacar alguna especie de concreción de esos criterios que yo creo o pensamos, bueno, ahí tenemos un debate, ¿no? Interno entre nosotros, porque al final el que nosotros, entre nosotros, pues bueno, tenemos estos debates, sí que vemos que si queremos asemejarlo a la anterior ley, cosa que, pues bueno, que a lo mejor en cierta manera también es un poco un error, vemos que esas competencias específicas son, bueno, podríamos decir que los anteriores criterios de evaluación, que veíamos que mezclaban muchas naturalezas de ejecución, muchos procesos cognitivos, etcétera, etcétera, ahora son mucho más concretos. Y sí que decíamos, pues bueno, parece que esos criterios pasen a ser todavía más concretos a forma de indicador o de estándar de aprendizaje y que las competencias específicas se han quedado ahí en ese paso por encima como criterio de evaluación, pero bueno, esto es pues bueno, para buscar ese paralelismo, ¿no? Pero en realidad pues sabemos que son esas competencias que están bien definidas y que ahora tenemos esos criterios de evaluación que quedan como referente de los aprendizajes, ¿de acuerdo? Entonces, de momento es lo que tenemos y hasta aquí podemos hablar, ¿no? Y ahí ya nos quedan que asociados a esos criterios y para poder trabajar y llevar al aula esos criterios, pues tenemos esos saberes básicos que, pues bueno, que sabemos que son esos contenidos que van a dar forma al criterio de evaluación. Decíamos antes que tenemos saber, saber hacer, saber ser, pues bueno, ese criterio nos va a asegurar que esos saberes básicos los vamos a poner en un contexto, ¿no? Esto para nosotros, esto que parece ahora tan enmarañado, sabemos que hay una fase de diseño curricular, hemos visto cómo se va de los objetivos generales pasando hacia las competencias claves y se van concretando en competencias específicas, criterios de evaluación y asociados los saberes básicos.
Pero en realidad esto, bueno, que así a bote pronto parece tan complicado, a la hora de llevarlo al aula, ¿vale? Es muchísimo más sencillo porque, como bien nos marca, como bien sabemos, al final lo que tenemos que utilizar los docentes para realizar nuestras programaciones de aula son esos criterios de evaluación y ver cómo esos saberes básicos ya van asociados y que cuando yo esté trabajando ese criterio de evaluación, si he hecho una correcta relación entre esos elementos curriculares, pues automáticamente voy a estar, me aseguro que voy a estar trabajando pues, esas competencias específicas, las competencias clave y los objetivos, ¿de acuerdo? En ese aspecto, pues decir que nosotros estamos trabajando ya, bueno, en un documento puente. Sabemos que en este momento, pues para el Real Decreto, pues es más una labor que tenemos nosotros como de estudio, ¿no? Del Real Decreto y que creemos que es necesaria también. Y pues bueno, desde aquí agradecer a Esperanza que nos haya facilitado pues esta estructura de documento puente del Real Decreto, ¿vale? Como estamos viendo, al final los centros educativos en nuestros proyectos educativos de centro tenemos que tener estas relaciones curriculares hechas para que luego, cuando las plasmemos en nuestras programaciones didácticas, pues sepamos conscientemente qué elementos estamos trabajando y que no nos estamos dejando nada por trabajar. Y si nos fijamos, y los que a lo mejor conozcan un poco el documento puente de la Comunidad Valenciana, pues lo van a entender un poquito más rápido quizás, pero vamos a ver cómo aquí vamos a estructurar, se estructura, o Esperanza en este caso lo ha estructurado. Esperanza es la persona que coordinó el documento puente de la Comunidad Valenciana, compañera y referente para nosotros y que pues, bueno, nos explicaba que ahora en vez de estructurarlo por bloques de contenidos, lo estructuramos por competencias específicas y que una vez tenemos aquí la competencia específica bien situada, tenemos los criterios de evaluación que van asociados en cada uno de los ciclos, ¿de acuerdo? Con sus relaciones pertinentes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando un criterio de evaluación, que es lo que yo voy a llevar al aula, ¿vale? En este caso, pues en el primer ciclo voy a trabajar este criterio de evaluación, sé que voy a estar trabajando esta competencia específica que está relacionada con estos descriptores operativos del perfil de salida y evidentemente pues estoy viendo que a partir de aquí ya estoy trabajando esa competencia clave y los objetivos generales asociados, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí tenemos una primera aproximación. Nosotros ya estamos trabajando en la elaboración de este documento puente de todas las asignaturas. Os lo facilitaremos cuando lo tengamos. Pero bueno, tenemos que entender que al final tiene que llegar la concreción curricular de cada una de las autonomías y que esta sí es la que va a determinar qué es lo que tengo que trabajar dentro del aula con mis alumnos, ¿no? Pero, pues bueno, simplemente para que veamos así en un vistazo cómo se crea esa relación de los elementos curriculares que consideramos que es muy necesaria. Y a partir de ahí, pues ya nos entramos en el anexo 3, que son las famosas situaciones de aprendizaje, que es un nuevo elemento que aparece, ¿no? Y que, pues bueno, que nos habla de que pues, el desarrollo de las competencias clave del perfil de salida del alumnado al término de esa enseñanza básica y que se concreta en competencias específicas, pues se tiene que trabajar, ¿no? Mediante situaciones de aprendizaje que nos dice que representa una herramienta eficaz para integrar elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades, ¿vale? Aquí ya sabéis que nosotros pues, llevamos muchísimos años trabajando con las unidades didácticas integradas. Ahora David nos ayudará a ver cómo podemos concretar todo esto dentro de nuestra aula o cuál es la forma que nosotros hemos encontrado. Para hacerlo y para que bueno, la adquisición de las competencias sea específica, ¿no? sea efectiva, ¿no? Nos habla de que estas situaciones de aprendizaje tienen que ser contextualizadas, etcétera, etcétera, y que deben de estar compuestas por tareas de creciente complejidad. ¿De acuerdo? Aquí esta nomenclatura ya nos va sonando a todos los que estamos un poco relacionados con las unidades didácticas integradas y con esa terminología específica de ejercicios, actividades, tareas, ¿no? Que dependen de los procesos cognitivos y de pues bueno, ese qué y para qué vamos a hacer dentro del aula, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, aparecen algunas preguntas muy relacionadas con esto que contestaremos después. Y simplemente, pues nada, daros paso a David que nos va a explicar un poco cómo podemos pasar, ¿no? de toda esa estructura curricular a nuestra aula. Pues muy bien, Guillermo, muchas gracias porque, bueno, al final también
lo más interesante hay que dejarlo para el final, ¿no? En este caso no porque lo vaya a explicar yo, sino porque ahora lo que más nos mueve a los docentes es, en este caso, cómo podemos aterrizar toda esta teoría, toda esta parte, digamos, de currículum, del Real Decreto y demás en nuestras aulas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, a mí me gustaría empezar con ese mantra, Guillermo, que siempre repetimos normalmente cuando tenemos conversaciones alrededor del tema de las competencias y demás. Siempre, pues bueno, muchas de las demandas, muchas de las peticiones que nos llegan es que, pues, que los centros pues quieren evaluar por competencias, ¿no? Y nosotros pues desde hace un tiempo ya no paramos de repetir que para evaluar competencias, que al final la normativa ya nos está pidiendo que hagamos un acercamiento a esta evaluación, pues para evaluar competencias, lógicamente debemos trabajar por competencias, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros para ello nos apoyamos en la unidad didáctica integrada inclusiva, que los que nos conocéis sabéis que es nuestro, digamos, es nuestro documento de planificación, digamos, de docente, que realmente pues está pensado para programar y evaluar competencias, ¿vale? En este caso, en esta diapositiva lo vais a ir pudiendo comprobar. Ahora cuando lo lance Guillermo, pues como veis ahí, programar para un documento de planificación para programar y evaluar competencias, basado, como también sabéis, en el modelo ecológico de Doyle, el cual pues siempre parte de la premisa de que lo que se trabaja en el aula tiene que tener un valor y una utilidad fuera de ella, es decir, que esté contextualizado. Además, la UDI pues, nos va a dotar de una herramienta para integrar todos los elementos curriculares, aparte de las diferentes partes metodológicas, la transposición didáctica y los elementos de la evaluación, además con una terminología específica de ejercicio, actividad y tarea que veremos después. Y bueno, además también, como veis, pues añadimos la I de inclusiva porque trabajando con esta herramienta, con este documento de planificación, pues vamos a poder hacer un acercamiento a diferentes apartados del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad didáctica integrada, lo que pretendemos es que tengáis una estructura de programación que sea realmente versátil, compacta, inclusiva, rigurosa y respetuosa con la legislación, ¿no? Para ello, dentro de la parte de la unidad didáctica integrada, en el apartado de la transposición didáctica, después veremos cuáles son los 3 pilares que sustentan un poco este documento, pues tenemos esta pirámide que nosotros siempre nos gusta mucho compartir con vosotros porque realmente vamos a ver cómo en esta pirámide vamos a encontrar 3 elementos que van a poder conseguir ese trabajo competencial del cual estábamos hablando desde el inicio de la sesión, ¿no? En ese sentido, esta combinación de los 3 saberes que comentaba también Guillermo, cómo las competencias digamos, se destacan en 3 dimensiones, el saber hacer y el saber ser, pues nosotros nos acercamos a ella y también a estas situaciones de aprendizaje que estaban comentando los compañeros, que lo que van a intentar es que con esas situaciones de aprendizaje que estamos diseñando podemos hacer frente a las competencias específicas. Pues bueno, en este caso, pues viendo la pirámide, pues partimos de la cúspide en cual vemos que está la tarea, el producto final, que sabéis que es ese producto final que tiene que hacer el alumnado, ese qué hace el alumnado y ese para qué lo hace, que es la práctica social, es decir, este producto final va a tener un valor que sea cultural, un valor artístico, un valor científico, ¿vale? Y en este sentido, aquí es donde vamos a poder hacer el mayor acercamiento a ese desempeño, a poder valorar las competencias, porque realmente, y aquí recogemos todas las definiciones que han ido dando nuestros compañeros, vemos que vamos a necesitar esa combinación de los 3 saberes para poder hacer frente a la resolución de un problema complejo y contextualizado, ¿no? Que al final es la definición también de competencia. Entonces, esta tarea estará secuenciada en diferentes actividades, que son los pasos que van a tener que seguir los alumnos, las alumnas, para la elaboración de ese producto final de forma ordenada. Esta secuencia de actividades será diversa, ¿vale? Ya que cada actividad estará pues vinculada a procesos cognitivos de niveles diferentes, procesos cognitivos diferentes también entre ellos, y además pues vamos a utilizar aquí todas las técnicas y estrategias metodológicas para toda la parte de la parte más de la inclusión y demás. Entonces aquí toda la parte de técnicas y estrategias metodológicas nos vendrá genial y están vinculadas, como sabéis, a procesos cognitivos de orden superior y que además con un grado elevado de contextualización, ¿no? De estos aprendizajes. Aquí vamos a encontrar mucho de la parte del saber hacer, es decir, de poner en práctica todos aquellos conocimientos que han ido adquiriendo en los ejercicios que después veremos qué son, ¿no?
Aquí podemos ver cómo habrá mucho en la redacción de estas actividades. Al estar redactándolas nos daremos cuenta que para su redacción seguramente utilizaremos pues, verbos como pueden ser analizar, investigar, debatir, argumentar, evaluar. ¿Vale? Son verbos que nos van a ayudar muy bien a identificar si estamos diseñando una actividad que además pues, va a conducir de manera ordenada y exhaustiva a la consecución de la tarea final, ¿no? Estas actividades van a disponer, a su vez, de unos ejercicios asociados que serán mecánicos, repetitivos y de respuesta cerrada y que van a consolidar contenidos curriculares, ¿vale? Entonces, aquí estamos en la parte más del saber, en la parte del conocimiento. Estos ejercicios, pues mediante esa repetición, mediante esas prácticas sencillas, van a intentar asentar pues esos contenidos, ¿no? En este caso, pues podemos ver como verbos que nos van a indicar si estamos diseñando un ejercicio, pues va a ser copiar, memorizar, listar, recordar, relacionar, reconocer, ¿vale? Entonces aquí estamos haciendo la parte un poco del testeo de la comprensión, de esa teoría que les habíamos podido dar con anterioridad y que luego van a tener que poner en práctica en las actividades y posteriormente en la tarea. Importante que esta combinación de los tres digamos, del ejercicio, de la actividad y la tarea, sin esa combinación de los tres, pues no vamos a poder conseguir un aprendizaje significativo y, por tanto, un aprendizaje también competencial con la combinación de los tres saberes, como decíamos, ¿no? Aquí, esta diapositiva que estáis viendo, pues realmente es una diapositiva que nos va a definir muy bien cómo, a los docentes cómo vamos a tener que aterrizar todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Cómo vamos a poder diseñar, digamos, las actividades o lo que le estamos planteando a nuestro alumnado. Y aquí, pues lógicamente lo que estamos viendo es que partiremos siempre del criterio de evaluación, que en la definición Fanny ya lo ha dicho muy bien, que va a ser, digamos, nuestro vehículo para poder llegar a la parte de la competencia clave, es decir, va a ser el elemento que más cercano vamos a tener, a no ser que después se aterrice luego en indicadores o estándares, pero va a ser el elemento más cercano que vamos a tener al aula para poder llegar a esas competencias y, como también se definía, pues va a ser el que nos va a poder dar esa aproximación o ese enlace con las competencias específicas, ¿no? Entonces, partiremos de ese criterio de evaluación y tendremos que plantear una evidencia a nuestro alumnado, ya sea en forma de ejercicio, actividad o tarea, y siendo muy fiel al proceso cognitivo que nos plantea el criterio de evaluación, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ahí ya estaremos en disposición de poder, disculpad un momento, vale, perdón. Vale, ahí estaremos en disposición de poder hacer una calificación, ¿vale? Una evaluación de ese criterio de evaluación que lo habremos evidenciado con ese ejercicio, esa actividad o esa tarea, ¿vale? Cuando hablaba Fanny al principio también nos nombraba instrumentos de evaluación y ya en la normativa aparecía que esos instrumentos de evaluación iban a ser variados y por lo tanto aquí nosotros bebemos de la fuente de nuestro amigo Javier Cortés y siempre nos recomienda utilizar instrumentos de evaluación variados, ¿no? Como pueden ser las rúbricas, las listas de cotejo, las escalas de valoración o las pruebas objetivas, ¿no? Y aquí, pues, digamos que con este mecanismo cerraríamos el círculo, partiendo del criterio de evaluación, evidenciándolo, planteándole al alumno que lo pueda evidenciar con ejercicio, actividad y tarea y diseñando un instrumento de evaluación que sea válido y fiable para el criterio de evaluación seleccionado, ¿no? Entonces aquí tendríamos esta estructura. Cuando hablábamos de la UDI y veíamos este mecanismo que al final es lo que digamos que tenemos que llevar al aula, pues la plantilla, las UDIs están diseñadas también en este formato, es decir, partiendo de la concreción curricular, pasando por la transposición didáctica donde dejaremos caer toda la parte de estrategias metodológicas y terminando con la evaluación de los aprendizajes. Aquí tenéis un ejemplo de plantilla que es el que normalmente utilizamos nosotros y, como veis, pues elegiremos todos los criterios de evaluación que sean normativos y que podemos dejar ir cayendo aquí en la parte de concreción curricular, con el arrastre de todos los elementos curriculares, con la relación con las competencias clave, en este caso con competencias específicas también, y luego en la transposición didáctica, la parte del diseño, la parte que más nos gusta a los docentes, pues la tarea como fin, como cúspide de la pirámide que veíamos anterioridad, y la secuencia de actividades para llegar a la misma, con unos ejercicios asociados, y volvemos al final a recoger esos criterios de evaluación normativos para
en la siguiente columna plantear en qué evidencia, o sea, en qué planteamiento didáctico voy a evidenciarlo, sea en un ejercicio, en una actividad o en la tarea, y con qué instrumento de evaluación asociado, ¿no? Y esta sería, digamos, la plantilla de programación para, como también muchas veces hemos oído hablar a Carmen Pellicer, que el acto de programar no sea burocrático, sino que sea de creatividad y al final sea, pues como os decía al principio, riguroso con la normativa, además de que nos podamos diseñar aprendizajes significativos, ¿no? A partir de ahí, nosotros también lo que vemos es que, como ha comentado también Fanny, toda la parte de los informes y de los informes competenciales, ¿no? Ya estamos en disposición nosotros con la normativa actual, ya estábamos haciendo un buen acercamiento a lo que sería un informe competencial bastante óptimo, aunque podríamos entrar a debatir y seguramente aquí Javier Cortés nos ayudaría bastante a vislumbrar un poco si estábamos centrándonos un poco más cualitativo o cuantitativo, pero bueno, en este caso, pues con nuestra herramienta, ya sea Ditio, IOC o el Excel que utilicemos, pues vamos a poder hacer una buena aproximación al informe competencial después de haber podido trabajar y diseñar aprendizajes competenciales. Por eso empezaba con ese mantra que nos vamos repitiendo mucho, ¿no? Que para evaluar competencias debemos trabajar por competencias. Y en este caso, pues bueno, como veis aquí, un ejemplo de informe competencial, donde ya mediante porcentajes y mediante la utilización de todos los criterios de evaluación normativos de cada asignatura y demás, que están bien vinculados, en este caso, con la nueva normativa, con competencias específicas y luego con las competencias clave mediante los descriptores operativos del perfil de salida, pues iríamos dejando caer las calificaciones iríamos recogiendo esto, o bien de esta forma tal cual la estoy contando ahora, de forma cualitativa, o bien seguramente ya estaremos en disposición, después de haber estudiado bien el currículum y después de haber entendido bien que para trabajar en el aula debo plantear aprendizajes competenciales, ya estaríamos en disposición también de hacer diferentes niveles de logro competenciales, que es la parte más cualitativa que siempre nos comenta Javier. En este caso, pues como veis aquí en la diapositiva, hemos dejado caer la información y a continuación lo queríamos marcar o aterrizar para las familias y para los alumnos y alumnas de forma que sea bastante visible, pues mediante fórmulas pues se hace la rúbrica, la diana que aparece al final dentro del informe, pues se deja caer en el informe final del alumnado, y luego con un formulario de Google también hemos recogido otros aspectos importantes de cada trimestre, los recogemos aspectos importantes de cada trimestre para dejar información extra también a las familias, pues cómo ha sido el interés, cómo ha sido la adaptación o cómo han sido sus entregas, etcétera, etcétera, ¿no? Y mediante esta recopilación al final aparece el informe competencial de cada alumno o de cada alumna, con su diana, con su leyenda, con las competencias clave y luego con las consideraciones más cualitativas del desempeño. Pero bueno, todo esto es simplemente dejarlo caer aquí para simplemente darnos cuenta de que trabajando por competencias podemos llegar a hacer un buen informe competencial, pero no podemos saltarnos el paso, digamos, para nosotros, en este caso hemos dado con la tecla de la UDI y por lo tanto, trabajando de esta manera podemos hacer un buen acercamiento. Pues perfecto, David. Yo creo que muy rápidamente, evidentemente, hemos visto cómo podemos hacer un acercamiento, ¿no? Un acercamiento efectivo, eficaz, desde esos elementos curriculares que quedan establecidos al aula, ¿no? Que al final es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y esto pasa, pues bueno, primero por entender ese articulado que nos ha explicado Fanny, luego por entender que la relación entre todos los elementos curriculares, que es la parte que hemos visto con esta parte, con el documento puente, con esa muestra del documento puente que hemos mostrado, y cómo llevar todo esto, sobre todo con el criterio de evaluación, que al final hemos dicho que es lo que nos va a interesar más, al aula, con esa forma de programación que nos puede ayudar, ¿no? A emitir esos informes competenciales, ¿no? A partir de ahí nos habéis planteado una serie de dudas que vamos a ir resolviendo, y que muchas de ellas, pues bueno, tienen que ver con estos informes competenciales, ¿no? Porque una de las preguntas que nos surgía es, ¿son obligatorios los informes competenciales? Esto, Fanny, lo has explicado tú, creo. Sí.
Bueno, dale si quieres. Sí, en el artículo que hace referencia a la promoción, ¿vale? Indica que ahora, al finalizar cada ciclo, se deberá de hacer un informe competencial que determine el grado de adquisición de las competencias de cada alumno en ese ciclo, ¿vale? Y que luego pues eso va a tener que ir ampliándose y al final de la etapa ya será el grado final de consecución de las mismas, ¿vale? Pero ahora al finalizar segundo, cuarto y sexto se tendrá que hacer un informe competencial. La novedad es que antes en sexto se hacía ya, pero en segundo y en cuarto se acaba de incluir ahora en este Real Decreto. Genial, Fanny. Pues nada, y eso pasa un poco por tener esa secuencia bien organizada, ¿no? Que es lo que nos ha explicado David. Si no, pues bueno, queda un poco, a lo mejor quedará un poco desvirtuado, ¿no? Si lo hacemos un poco a esto que hemos visto alguna vez, ¿no? Le pongo en matemática, le pongo la calificación de matemáticas a la competencia matemática y cosas así. Ahí, pues bueno, al final necesitamos una serie de herramientas, ¿no? Que nos digan qué aporte tiene cada uno de los criterios a cada una de las competencias o cada una de las asignaturas a cada una de las competencias, pero bueno, ya nosotros intentaremos ir facilitándonos esas herramientas, ¿no? Nos preguntaban también por aquí si es lo mismo una tarea que una situación de aprendizaje. David, tú si quieres estás silenciado o si no le contesto yo. No, bueno, perfecto, ya está. Bueno, como hemos ido definiendo, pues en la situación de aprendizaje, y esto también en el webinar de infantil apareció, pues la situación de aprendizaje, digamos que podría englobar, ¿no? La tarea y algo más, porque nos habla de no solo esa propuesta didáctica donde el alumnado debe poner en práctica y en juego los 3 saberes, sino que además pues está toda la parte del contexto, la parte de esa vinculación, digamos, con las competencias específicas, con todos los elementos curriculares, etcétera. Entonces podríamos decir que la situación de aprendizaje está, digamos, en un marco un tanto superior o que engloba la parte de la tarea, ¿no? Pero muy bien visto, porque la parte, una de las partes de esta situación de aprendizaje, lógicamente, podría ser la tarea propiamente dicha, ¿no? Genial. Luego nos preguntaban también si situaciones de aprendizaje son como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje servicio, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que apuntar que no, realmente no, simplemente la situación de aprendizaje sería el producto final que surge cuando tú has trabajado con una de las secuencias didácticas que estás nombrando, ¿no? Aquí es importante, pues bueno, ser conscientes, conocer bien la terminología, ¿no? Sabemos que tenemos técnicas y estrategias metodológicas y tenemos secuencias didácticas, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, una estructura de programación como puede ser la UDI y en esa parte central, que es la transposición didáctica, podemos elegir la secuencia didáctica que queramos, ¿no? Sabemos que las secuencias didácticas pues, son una serie de pasos bueno, pues que en algún momento ha acuñado algún autor, ¿no? Al final siempre muy alineado con las fases del aprendizaje significativo, etcétera, etcétera. Tenemos unos pasos. Pues bueno, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o el APS, como nos apuntabais ahora en las preguntas, son esa serie de pasos. Y ese producto final que surge al final de esa secuencia de pasos sería esa situación de aprendizaje, esa tarea, como estaba diciendo David ahora, y ya está. No sé si querías apuntar algo más, Fanny, que te veía a sentir con la cabeza. No, está perfecto, está perfecto. Muy bien, vale. Pues luego también nos apuntaban, Carlos nos apuntaba que a lo mejor no habíamos sido del todo claros con el tema de las calificaciones por ámbitos, ¿vale? Porque es verdad que nos dicen que podemos organizar las materias por ámbitos y además hay un párrafo que nos habla de que cuando lo hagamos, la calificación o la información que le demos al alumno se puede resumir en la nota de ámbito, ¿vale? Y esto nos lo especifica. Esto no significa que tengamos que pasarnos los criterios, porque sabemos que si trabajamos por ámbitos, pues al final lo que voy a hacer es coger todos los elementos curriculares de varias asignaturas y juntarlos para ofrecer, pues bueno, esas situaciones de aprendizaje donde se mezclen o donde se trabaje de forma interdisciplinar, ¿verdad?
Los criterios seguirán siendo prescriptivos, los tengo que trabajar, los tengo que evaluar, los tengo que calificar, pero luego lo puedo resumir en una nota de ámbito, si quiero. Pero es verdad que en el expediente, bueno, o eso entiendo yo de la lectura del Real Decreto, en el expediente académico sí que tienen que estar bien estipuladas esas calificaciones por asignatura o por área, ¿no, Fanny? Si no me equivoco. Sí, eso se aclarará en la orden de evaluación y en las diferentes comunidades autónomas. Lo que pasa es que en un documento que es como más a nivel de acta de evaluación se puede hacer una valoración de todo el ámbito, pero luego a nivel de expediente académico sí que se delimita que tiene que aparecer la nota por área, ¿no? Entonces, vamos a ver eso cómo queda, pero la idea un poco, a ver, sería que si se forma un ámbito, la nota debería de ser del ámbito, ¿no? Porque vamos a hacer tareas que van a ser conjuntas y tal, pero con este referente curricular nosotros podemos saber de esa tarea qué es lo que aporta un área y qué es lo que aporta otra, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo queda la descripción final, ¿no? En lo que es la orden de evaluación cuando la saque. David. Sí, hay un apunte rápido que simplemente, pues bueno, a mí de la lectura me resultó interesante ver, que es que esas competencias específicas de las que hemos hablado, que son de la asignatura y su relación con los descriptores operativos del perfil de salida, esa conexión es muy interesante porque nos permite trabajar de forma un tanto por departamentos, es decir, por áreas, o hacer esta mezcla con el ámbito, e incluso trabajando por áreas, no dejar de trabajar de forma competencial. Es decir, de hecho lo dice así, ¿no? Que aunque sean de asignatura, nos permiten trabajar de forma competencial, porque al final tenemos que tener claro que estamos siempre mirando y vinculándonos a la competencia clave. Entonces, esa conexión entre perfil de salida y competencias específicas de asignatura nos viene muy bien también. Porque están descritas en los mismos términos de desempeño como los descriptores operativos del perfil, ¿vale? Lo que pasa es que relacionándolas con los saberes básicos de cada una de las áreas. Perfecto. Yo creo que le hemos contestado, ¿no? 3 preguntitas más que aparecen por aquí. Nos pregunta Camino si podría programar el curso que viene, Fanny, el nivel de cuarto según este decreto o puede seguir o tiene que seguir preciso con el anterior. Para la oposición. El curso que viene preciso tiene que seguir con el anterior si quiere programar para algo oficial, sea una oposición o estando en el propio colegio. Quiero decir, el calendario de implantación lo marca la normativa, la disposición transitoria es fija y no puede cambiarse. De hecho, toda la planificación de publicación de materiales y tal están ya organizados en ese sentido, ¿no? Entonces ella no puede al año que viene estar en cuarto y hacer una programación oficial. Entendemos que si es para un cole o si es para una oposición del nivel de cuarto con el Real Decreto nuevo. De momento no, entonces. Perfecto. Por ahí nos aparece otra pregunta que dice, ¿que la UDI esté basada en el DUA significa que llevamos a cabo una UDI para la inclusión? En este sentido, bueno, apuntar, y ahora Fanny hará algún aporte, que es la especialista en inclusión, nuestra súper especialista en inclusión. Nosotros tenemos la UDI, que es ese documento de programación, ¿vale? Donde hemos incorporado la segunda I, que aparte aparte de integrar todos los elementos curriculares con la transposición didáctica y la evaluación, pues lo que hacemos es, mediante una detección previa de barreras, como nos marcan algunos decretos, hacer pues bueno, esa detección y dar niveles de respuesta o respuesta en cada una de las actividades que vamos proponiendo, ¿de acuerdo? Y por eso ahí recurrimos a ese DUA, a ese diseño universal para el aprendizaje, para obtener recursos para superar esas barreras. Fanny, por favor, sácale punta a esto que acabo de decir. A ver, la I de inclusión, como ha dicho Guille, bueno, evidentemente aquí en la Comunidad Valenciana, como él ha dicho, aparte de las diferentes medidas que vamos a incorporar en las actividades, ¿vale? La I de inclusión la gana nuestro modelo de unidad didáctica porque incorporamos el diseño de la propia unidad
ya después de estudiar los principios del DUA, incorpora principios que se impregnan en esa estructura que nosotros hemos creado, ¿vale? Por ejemplo, hay algún principio del DUA que dice que tenemos que programar actividades a diferentes niveles de ejecución. Claro, os lo ha explicado David. Tarea, actividad y ejercicio. Tarea, actividad y ejercicio. Acciones con diferentes niveles de ejecución. Luego, el aproximar la unidad didáctica a los contextos de los alumnos, que es otro principio del DUA, la parte de motivación. Nosotros os estamos diciendo, en la tarea, crear productos que tengan un contexto para ellos socialmente relevante. Quiero decir, todas las directrices que nosotros hemos analizado de nuestra propia estructura, de nuestro propio diseño, ya cumplen con determinados principios del DUA, independientemente de que después en las actividades podamos llegar a incorporar otras medidas e incluso, si es necesario, hacer una programación multinivel, si así lo requiere determinados alumnos. Pero la idea es, el diseño universal para el aprendizaje pretende que la unidad de salida, el diseño base, ya sea lo suficientemente flexible como para después, si necesitamos adaptar a otros alumnos, lo podamos hacer. Y esa flexibilidad lo que hace es que consigamos llegar a más alumnos dentro del aula. Por eso nosotros ahí lo incorporamos, porque lo tenemos registrado y sabemos en cada una de nuestras partes de la estructura qué principios del DUA estamos trabajando. Sí, la verdad es que ese documento de programación a lo largo del tiempo pues nos ha, cada cosa que hemos ido implementando pues nos ha hecho pues creer todavía más, ¿no?, en esa forma de programar, porque al final vemos que todo tiene cabida, ¿no? Bueno, Sonia nos apuntaba porque tú decías los diferentes niveles de ejecución en ejercicios, tareas, tal, y que todas ellas evidentemente se tienen que adaptar a todo el alumnado, ¿no? O sea que perfecto. Nos preguntaba Tania también, que era la que había hecho la pregunta anterior, si esto ha salido con la LOMLOE o antes ya se llevaba a cabo, ¿no? El tema del diseño universal para el aprendizaje, la inclusión y tal. Es verdad que, Fanny, en este aspecto la LOMLOE refuerza todavía más, ¿no?, todo esto o sea, toda la parte del diseño universal para el aprendizaje, la inclusión. El diseño universal para el aprendizaje lleva muchos años estudiándose, es una herramienta que la primera publicación se hizo desde la adaptación de CAST en los años 70, 80, aquí a España llegó más tarde, luego hubo una precursora que fue Carmen Alba, que estuvo haciendo todas las adaptaciones, que es la que dirige la página de Educadúa y con la que nosotros hicimos la formación ya hace muchos años. Entonces llegaba como una herramienta más para poder dar respuesta al trabajo de inclusión en las aulas. Claro, en los últimos años, desde la llegada a la educación del nuevo modelo inclusivo, que ya os anunciamos que ya está en la legislación, pero ya veníamos gritándolo desde hace mucho tiempo, que es un cambio de modelo pedagógico totalmente, ¿vale? Pues este modelo inclusivo da herramientas a los profesores para que las adaptaciones en las aulas se hagan de la mejor forma posible, y entonces ofrecen el diseño universal, porque es universal y deberíamos de conocerlo, a los profes para poder hacer llegar las unidades didácticas a cuantos más alumnos mejor. Entonces, es una herramienta que llega de la mano del modelo inclusivo, está mucho tiempo, pero bienvenida sea. Genial. Las dos últimas preguntas y acabamos si queréis. Nos preguntaba por aquí Luisa, ¿podemos vislumbrar el fin de las áreas, del saber segmentado en pro de las 8 competencias? Bueno, eso es lo primero que yo le pregunté a Fanny cuando cuando salieron los borradores y tal. Digo, ¿por qué no pasa esto? Y ya me explicaron que cambios que tengan que ver con estructuras tan amplias, ¿no?, y tal, pues que va a ser complicado, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto, Fanny? Cambios que supusieran cambios, me dijiste estructurales o así, ¿no? Estructurales del sistema. Exacto, que iba a ser complicado y por tanto, pues bueno, eso no creo que estemos vislumbrando, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Cuando empecemos a programar de esta forma, pues veremos que es muy sencillo el pasar de las áreas y empezar a hacer cosas, pues bueno, esos ámbitos, esas tareas interdisciplinares. Pero de momento yo no lo acabo de vislumbrar, ¿no? Como dice. No sé si coincidís conmigo, David, Fanny.
A ver, yo al principio tenía tu mismo pensamiento o el de la compañera, luego me he ido dando cuenta de que hay estructuras que a veces a lo mejor no es tan necesario centrarnos en que se rompa una cosa para poder construir otra, ¿no? Entonces, a lo mejor la gran pregunta ya no es tanto de se va a acabar con las áreas, porque bueno, el concepto de saber vinculado a un área no está mal, siempre y cuando que te dejen organizarlo como tú quieras. Entonces, concepto de área a lo mejor no debería desaparecer. Sí, a lo mejor la organización de las mismas, ya no desaparecer, sino pues ir probando hacia modelos más flexibles. Sí. Y bueno, si no plantean ninguna más, por aquí decían, al hilo de lo que estabais diciendo antes, ¿no? Sobre las calificaciones, bueno, las notas y tal, dice, ¿podría ser hacer informes trimestrales con evaluación por ámbitos y poner solo las notas por área en la evaluación final, ya que realmente es la única evaluación prescriptiva? Antes de que contestéis a esto, hacer un apunte. Y es que es verdad que hay una cosa que, Fanny, no sé si la has dicho o a mí se nos ha pasado, y es que, bueno, ahí sí que hay un cambio significativo, por decirlo de alguna manera, con el tema de las calificaciones, ¿no? Porque sí que eliminan la nota numérica de las calificaciones y pasa, bueno, pues al final es todo lo que baje del 5 se calificará como insuficiente y bueno, que realmente lo dejan en la palabra, ¿no? O sea, vamos a tener insuficiente, suficiente, bien, notable y excelente sin tener que perfilar la nota numérica. Y esto, pues bueno, a partir de ahí se abre otro melón que veremos cómo se puede sacar eso sin números, así que lo vamos a tener nos vamos a tener que buscar la vida, ¿no? De alguna manera. Y respecto a esto, pues sabemos que el informe final es el que realmente sí o sí se tiene que dar y nos preguntaba eso, Fanny, David, si podemos hacer informes por ámbitos y poner solo las notas en la evaluación final. Podemos hacer informes por ámbitos y poner solo las notas en la evaluación final, la nota del área, ¿vale? Es que sabes qué pasa, que estamos entrando en un término, igual como lo que tú acabas de decir, en un aspecto que no sabemos, que desconocemos, porque tenéis que entender que el Real Decreto marca las directrices, pero luego esto tiene que aterrizar en los diferentes decretos de las diferentes autonomías, que no sé si os habéis quedado en el Power, pero en la diapositiva ponía que tienen hasta un 50% de competencias para poder mejorar o ampliar determinadas decisiones curriculares. Entonces, esto de que incluso no haya nota numérica en algunas comunidades, pues vamos a tener que verlo, porque es lo que proponen aquí, pero tienen algunas competencias para poderlo poner, igual como que al final el ámbito podrá constar en el boletín de notas, pero luego en el expediente académico, pero luego tal, pero eso lo va a tener que determinar cada autonomía. Perfecto. Pues, bueno, aparte, simplemente un apunte, nos dicen por aquí que desde los CECIRs de Inclusiva y Orientación Educativa están utilizando el término de UDI-M como unidad integrada multinivel, equivalente a la UDI que habíamos presentado nosotros, ¿vale? Simplemente por términos. Y luego, pues nada, chicos, no sé si vosotros estáis, creo que no podéis leer el esto, pero pues muchísimas gracias, gracias por nuestro tiempo, bueno, agradecimientos que os damos de vuelta por estar ahí y por ese compromiso, ¿no? Con la educación que demostráis cuando son las 9 menos 5 de la noche y después de un día de trabajo intenso, pues habéis decidido pasar este rato con nosotros. Deciros que dejaremos la sesión colgada en nuestro canal de YouTube para que la podáis revisar o para que la podéis, si alguien no la ha podido ver en cualquier momento. Y nada, despedirnos de vosotros como siempre con mil gracias. Saludos para vosotros que nos estáis diciendo por el chat. David, Fanny, si queréis despediros y cerramos. No, gracias a todos. Sabéis que, bueno, que intentamos de la mejor manera posible y como mejor sabemos pasaros esa información para que estéis ahí en plena actualidad y estéis preparados, ¿no? para lo que nos viene, pero que también sepáis que vamos a acompañaros en todo el camino. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias y como decían los compañeros, esto es un hasta pronto, ¿no? Continuará. Muy bien. Buenas noches. Venga, gracias. Buenas noches.
Hasta luego. Chao. Adiós.